alegría, le voy a dar la bienvenida a una persona que quiero mucho, valoro mucho, respeto mucho por el recorrido que tiene, ¿sí? Es muy joven para tener el recorrido que tiene. Para mí es un honor convocarte y que siempre digas, sí, ahí estoy, no hay problema. Y cuando te pregunto preguntas, lo que me quieran preguntar, él siempre 100% dispuesto. Es facilitador grado 3 de energía áurea, que es lo máximo que tenemos. Él está haciendo todo su recorrido con la lógica global convergente, con Alejandra Casado. Bueno, viene por esa línea. Es facilitador de resecado de patógenos, todo lo que es como a un nivel más avanzado, lo que es el biomagnetismo. Bueno, tiene todas sus consultas particulares y toda esta cuestión, pero hoy nos viene a presentar para el mundo a tu favor ego y conciencia. ¡Wow! Apuntando bien alto. Bienvenido, Fernando. Bueno, gracias a ti, a Angie, por crear este espacio. Muy contento. Y bueno, cuando vos me presentabas, dijiste algo que está muy en nosotros, en el ego. Cuando vos dijiste que es muy joven, por ejemplo, y está muy pegado con nuestra programación que lo joven es bueno y lo viejo es malo. Entonces nadie quiere envejecer, ni está como esa programación, está mal visto, digamos, pero es una programación. Una persona se reconoce como yo, o sea, es como el bebé que va tomando conciencia de sí mismo, que en un principio se siente pegado a la mamá. No es malo, sino que es una programación que es funcional para experimentar el tiempo lineal. El ego es funcional al tiempo lineal y nos mantiene, por decirlo de alguna manera, atrapados en un tiempo-espacio lineal, pero con el objetivo en un principio, de supervivencia, digamos. Nuestras células dicen, bueno, estamos vivos y está perfecto. Sin contemplar que para llegar a este punto tuvimos que pasar por distintas etapas de la vida sobre la Tierra. Fuimos evolucionando y ¿qué es lo que pasa? Mucha gente quiere tener dinero, quiere crecer, progresar, muchas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro ego no es que sea malo, sino que su objetivo primordial es mantenernos con vida. Entonces es lo que se llama la famosa zona de confort, que en realidad es más la zona de lo conocido. Como yo llegué hasta acá con vida, el ego no quiere saber nada con que lo lleves a otro lugar, aunque sea para mejor. Siempre te va a poner trabas, lo que se llaman las esfinges y demás. Y aparte, bueno, hay que contemplar los otros egos. O sea, todos tenemos un ego, el ego particular, y las otras personas, y por decirlo de alguna manera, interactúan entre sí para permitir una experiencia lineal. Entonces vienen todos los conflictos, todo lo que nos permite habitar un espacio denso, podríamos decir. Por un lado, si uno lo ve, si yo quiero hacer una actividad o tengo un objetivo de lograrlo y me doy cuenta que tengo una programación, mi propio ego no me deja avanzar, parecería en primera instancia que es algo malo. Yo digo, bueno, me lo quiero sacar porque quiero crecer, y en realidad porque nosotros estamos tan acostumbrados, nuestra identidad parecería ser que arranca desde la linealidad, desde abajo, cuando en realidad, por decirlo de alguna manera, somos multidimensionales, y este aspecto es el más denso, que es el más valorado en relación con otras dimensiones. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que quiere ir a la quinta dimensión, y en realidad el chiste es que venimos de ahí nosotros. Y el objetivo es plasmar, bueno, mucha gente dice el cielo en la tierra y demás. El punto es que desde un aspecto psíquico, yo puedo, es fácil, yo me imagino que quiero ir a Francia, a la Torre Eiffel, y automáticamente en quinta dimensión eso sí lo puedo hacer. Pienso en una manzana o en dinero, cualquier cosa, es instantáneo. ¿Cuál es el problema? Que si vos eso lo querés hacer acá en la tercera densidad,
el riesgo es enorme, o sea, hay muchas limitaciones porque lo más probable es que lo usemos para autodestruirnos o destruir a otras personas. Y el ego cumple esa función, por decirlo de alguna manera. Vendría a ser como el Smith de la Matrix, que no es que es malo, nos pone límites porque si tenemos la capacidad de crear con esa facilidad, si cae en manos irresponsables, bueno, podemos hacer un desastre. Por eso somos muy poderosos, pero incluso todos esos límites, a lo que nosotros le llamamos el ego, la programación, nos sirve para que nosotros mismos ir creando una realidad en la medida que logremos gestionarla. Por ejemplo, es importante estar atento en la vida de cada uno de manera particular, prestar atención si las dificultades que tengo conmigo mismo, con los demás, con el ambiente, lo gestiona el ego o lo gestiona la conciencia. Si lo gestiona el ego, siempre va a haber un loop de repetición. Repetimos algo anterior. Es como una programación. Siempre, aunque varían las personas y los escenarios, es un loop de repetición y lo que hace el ego, si bien es funcional para estar en 3D, para, digamos, mantenernos con los pies sobre la tierra y ponernos límites, el ego es importante su función porque produce que yo tenga que estar preparado para gestionar lo que quiero crear y tener un propósito que sea para un beneficio colectivo. Por ejemplo, si yo voy a crear, ganar una determinada cantidad de dinero o acceder a puestos de poder, política, fama, lo que cada uno se imagine. Si lo toma el ego, lo más probable es que hagamos una repetición y un ejemplo, lo que está sucediendo con la guerra. Yo podría interpretar que todas las personas tienen un ego, tienen un nivel de conciencia, digamos, elevado y demás, y bueno, es muy probable que no sea tan así, porque fíjense que él es muy poderoso, pero ese conflicto, en vez de resolverlo desde la conciencia, gestionarlo, lo está tomando el ego, y eso, bueno, está generando el desastre que estamos viendo. En el caso de las personas que ocupan cargos de poder, si bien debe ser muy lindo estar ahí, a mayor nivel de conciencia, podríamos decir, la responsabilidad es mayor. No es lo mismo que un ciudadano común se enoje y su ego pretenda resolver los conflictos repitiendo pasado, que lo haga una persona o un grupo de personas, como ser en este caso los gobernantes. Bueno, ahí está el punto que cómo lo hago yo en mi vida particular. Porque si yo en mi vida particular, primero si no me entero que tengo un ego, ya directamente voy a estar repitiendo todo el tiempo, aún sabiendo que tengo un ego, y lo estudiamos con el diagrama de Peirce, estamos todo el tiempo, los automatismos, es tan fuerte que nos toma, por lo general, en mi caso particular y en mucha gente, yo veo que aún estando en escuelas de crecimiento personal y demás, en el día a día, en el instante a instante, muchas veces el ego es el que toma las riendas, toma el control de los conflictos a resolver. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando algunas personas me consultan, ¿qué es lo que te enoja? ¿Por qué estás enojado? Y muchas veces no te saben responder, porque es un automatismo. Es un ejemplo de que toma el ego, el control y las decisiones de esa persona. Y bueno, el riesgo es, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene mucho poder, ¿qué es lo que van a hacer con eso que quieren crear, ya sea dinero o acceder a ciertos lugares de poder? Porque la responsabilidad es mayor. Si yo mismo en mi propia vida no puedo estar la mayor cantidad de tiempo consciente, lo más probable es que eso se refleje en los gobernantes. No es que están separados de nosotros, sino que son
el reflejo de la sociedad. Acá en Argentina lo vemos con nuestros políticos, todo lo que vemos es la corrupción, la inmadurez, los desequilibrios que vemos en nuestros políticos reflejan nuestros desequilibrios y nuestra inmadurez particular, que eso es lo que el ego trata de mantenernos ahí, que no lo veamos directamente, que no veamos la falla, que no veamos los errores, y que encima, si uno puede detectar en uno mismo un error, una falla, por lo general está muy asociado, se pega a un castigo. Entonces, si lo toma la conciencia, va a aprovecharlo para incrementar, para aprender y generar un incremento, es decir, crear un instante nuevo, que eso genera mucho vértigo, podríamos decir. Pero si te lo toma el ego, bueno, va a repetir una instancia anterior que ya está programado. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es tratar de estar en lo que se llama el guerrero, estar atentos a nuestro ego, a sus estrategias y darle respuestas, y esto se hace día a día, instante a instante. Yo puedo darte toda la teoría de todas las distintas estrategias del ego. A través de estudiar el enneagrama y el diagrama de Peirce, uno va conociendo el ego, sus distintas estrategias, y puede vivenciarlo. No es que solo está en la teoría, sino que en el día a día uno puede darse cuenta, bueno, acá ante el crecimiento, bueno, el ego te va a poner todas las esfinges, todas las distintas estrategias para no crecer. Incluso podríamos decirlo que otros egos no quieren tampoco que uno haga un incremento, pero no es que sea algo malo. Yo vuelvo a reiterar que para mí es funcional al tiempo lineal, que es importante experimentarlo, pero también es importante los límites, porque si nosotros podemos crear lo que a mí se me antoje, puedo hacer un desastre. Tengo que ser consciente que voy a ir obteniendo este recurso en la medida que pueda ser responsable y poder gestionar lo que voy creando. Por eso nosotros en Lógica Global Convergente, dentro del evento 7011, estamos muy en lo que se llama el día a día, ralentizar, el estar en detalle a detalle, siendo conscientes que si bien bueno, hay muchísimos eventos, hay mucha información respecto de las estructuras espaciotemporales y demás, tenemos que ser conscientes que lo que yo hago en mi vida particular, que parece algo sencillo, una tontería, no está separado del resto, no está separado de lo que hacen nuestros representantes. Y, por ejemplo, yo no le puedo pedir que sean maduros, equilibrados, cuando yo no lo estoy logrando. Y por lo general nuestros dirigentes son tomados por el ego. Ni hablar los argentinos. Hay un chiste que, bueno, cómo se suicida un argentino, se sube a su ego y se tira. Muy gracioso, pero bueno, es así. Tenemos esa característica que nos creemos superiores al resto y somos los mejores del mundo y después hacemos papelones, desastres. Los ejemplos se dan en los mundiales de fútbol. Como tenemos a Messi y a Maradona tuvimos, nos creemos que ya vamos a salir campeones y llegamos y capaz que en la primera ronda nos meten una goleada y bueno, nos tenemos que ir. Entonces, bueno, dentro de un deporte no hay tanto problema. El punto es cuando nuestra inmadurez se ve reflejada en los políticos. Entonces, nos quejamos de lo que hacen cuando en realidad yo en mi vida particular tengo que ver qué es lo que hago yo antes de pretender que sean los políticos que me resuelvan todo o que me lo den todo resuelto sin yo asumir ningún tipo de responsabilidad. Y ahí es donde cometemos el error de delegar demasiado. Creo que no solo los argentinos, sino a nivel mundial, muchas veces por un exceso de confianza o por inmadurez o por muchas veces baja autoestima, todo esto tiene que ver con el ego, con la programación, que muchas veces nos desvalorizamos, entonces dejamos que lo haga otro. Pero cuando dejamos que lo haga otro, no nos implicamos, después nos quejamos de lo que hacen los políticos. No es que nosotros no tenemos nada que ver, no está separado. O sea, todo esto es un reflejo de cómo somos nosotros. Y ahora, bueno, con la tecnología
nos permite interactuar con otras personas de otras partes del mundo y vos te das cuenta que están más o menos en la misma situación que nosotros, con sus particularidades, pero el nivel de inmadurez es a nivel global. Entonces, como la gran mayoría resuelve de manera violenta por una programación del ego, eso se traslada y tenemos políticos que hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos contribuir? Yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Es un proceso que va a llevar mucho tiempo y tengo que yo en mi propia vida, en los detalles menores, más insignificantes, hacer un incremento de conciencia. Y ahí primero tengo que conocerme a mí mismo y cómo funciona. Y una de las partes muy importantes es el ego. Si yo no lo considero, bueno, va a tomar toda mi vida. Quedó muy en claro con tu exposición, ¿no? Cuestiones de que todo pasa al fin y al cabo por la responsabilidad de cada quien, recordar que la responsabilidad es la habilidad para responder en cada quien, ¿no? Y cómo aprender también es algo que yo escucho, ¿no? Atrás de todo lo que decís, ego, conciencia, conciencia, ego. ¿Qué es la conciencia? En otra cosa de aprender a ver cómo son las cosas. ¿No? Y nosotros tenemos un sistema de seguridad llamado ego, es un sistema de seguridad, no es malo, bueno, ni grande, ni chico, todo lo otro es interpretación, creencia, como bien lo viste, ¿no? Y obviamente una persona que no aprende a conocer el sistema de seguridad es como decir, vos pones un sistema de seguridad en tu casa. A ver, vos no podés no saber qué sistema de seguridad tenés, pero es un sistema de seguridad, es tu propia seguridad. Y si está ahí es porque es necesario. Todos necesitamos algo, porque nosotros nos prenderíamos fuego, nos quemaríamos. No. A ver, no tenemos esa inteligencia tan al día como para nosotros no tener ego. El ser humano va a tener que tener el ego mucho tiempo más y aprender del ego. Aprender del ego en cuanto a automático, tal cual lo dijiste, ¿no? Y cómo, vos fijaste, diste una clave impresionante que yo te agradezco porque fue clarísima. ¿Cómo me doy cuenta si el ego, la conciencia, la repetición, si sigue pasando lo mismo, afuera o adentro, en el país o en mi vida? Si es siempre lo mismo, si no cambió nada, si los sí siguen siendo sí o los no siguen siendo no, es porque el ego sigue defendiéndote de algo. Entonces, por más que te enojes, te quejes, lo principal está en observar y en conocer. También, obviamente, que da para muchos otros, digamos, conferencias, ¿no? Todo el tema de conocer. Si uno no conoce los diferentes niveles de conciencia, es muy difícil, ¿no? Hablar de qué es la conciencia. Pero yo creo que fuiste muy claro en este sentido. Así que bueno, por acá te voy a hacer estas dos preguntas que veo ahí, y después Dana escribió un montón, ¿no? Pero bueno, las primeras, ¿sí? ¿Cómo hacer que el ego trabaje a nuestro favor sin caer en extravíos? Ahí tenés que tener en cuenta cuál es el propósito, con un propósito que no sea funcional a una repetición anterior. Por ejemplo, fíjate cómo el ego te quiere convencer, por decirlo de alguna manera, que estás creciendo, cuando en realidad es otra trampa, por decirlo de alguna manera, del ego. Entonces ahí tenés que tener bien en claro cuál es el propósito. Muchas veces, aunque no nos guste, aceptar nuestros límites, nuestros alcances, porque tenemos muchos deseos, muchas fantasías, ganas de lograr cosas, pero tenemos que ser conscientes que hasta que no estemos preparados para gestionarlo, el ego que nos mantiene en la tierra. Muchas veces está ese tipo de ego que accede a niveles de conciencia y de poder elevados, y a mayor niveles de conciencia, la responsabilidad es mayor y el potencial es muy fuerte de creación, tanto para hacer algo genial como para hacer un desastre. Teniendo en cuenta el propósito. Yo creo que es una respuesta que si cada quien la toma, el propósito que uno tiene que evaluar su propósito, ¿cierto? Para recién, habiendo visto el propósito de uno, ver, ¿no? Cómo se juega el ego con ese propósito y el otro. ¿Se entiende?
¿Es la Sí, algo conciencia? que, si me dejas agregar, que es importante, lo que se llama el desde dónde. Vos ahí te tenés que estar muy atento. Si vas desde una polaridad para ganarle a otro, por lo general, cuando lo hacemos desde la neutralidad, ahí yo podría decir que lo estaría gestionando la conciencia, desde el equilibrio. Pero esto se hace instante a instante, día a día. O sea, también tenemos que ser flexibles con nosotros mismos porque lo más probable es que el 95% del día estemos en ego. Pero en esos pequeños momentos de reflexión, darme cuenta, decir, bueno, hoy me ganó mi ego, ayer también, antes de ayer, me viene pegando un baile, una paliza descomunal, pero estamos en el proceso, valorar el proceso, que yo trato de hacerlo a mí mismo día a día, aunque tenga toda la teoría y demás, y me pone feliz saber que hay personas que están al igual que yo con esta intención de mejorarse a sí mismo día a día. En tu caso, con tu desarrollo, Ángela, todos los compañeros que pusieron antes y demás. Es saber que lo estamos haciendo en conjunto, no es que estamos solos, porque muchas veces surge la frustración de ver mucha gente que está en ego, digamos, que ni siquiera tiene idea que existe un ego ni nada. Y bueno, suceden estas cuestiones que tenemos que ir acompañando, por decirlo de alguna manera, lo que se llamaría realidad-respuesta. Cuando tenemos como respuesta una guerra, nos está mostrando a dónde estamos parados, y eso a nadie le gusta verse ahí, es muy chocante. Uno quiere creer que ya sabe todo y que va evolucionando, y todo muy lindo, sí, en la teoría, pero acá en el plano te va a doler, te vas a enojar, y vamos alternando entre ego y conciencia. La neutralidad todo el tiempo, porque el ego está todo el tiempo, si bien es funcional y cumple una función de que no hagamos desastres, ir extendiendo en el tiempo la neutralidad y la conciencia en el día a día, en el instante a instante, y con las personas más cercanas también, porque esa es una clave fundamental. Estuvo espectacular, estuvo muy claro. Te pido que mires el chat, así podés corresponder ahí a todos los que no se pudo acá adentro, pero podés ahí escribir ahí, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.